Hola con todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la termodinámica. Pues como sabemos, la termodinámica es una de las bases principales para comprender el universo y por qué suceden las cosas. Pero también nos permite comprender el funcionamiento de muchas de las cosas que se encuentran a nuestro alrededor. Cosas tan cotidianas como, como una refrigeradora. Todos en casa tenemos una refrigeradora. La utilizamos día a día para mantener frescos nuestros alimentos, para mantenerlos a la temperatura deseada, el tiempo que queramos, a la temperatura que queramos. Pero se han preguntado, ¿cómo funciona una refrigeradora? ¿Cómo es que hace para que tú introduzcas un alimento y lo mantenga frío? Pues el día de hoy te lo voy a explicar. También te voy a explicar qué necesita una refrigeradora para poder funcionar, es decir, su sistema, sus componentes básicos. Finalmente, vamos a hablar un poco acerca de el trabajo que requiere la refrigeradora de tu hogar para poder funcionar, así como también el trabajo útil destruido que se da durante el proceso, qué sucede cuando abres una refrigeradora, qué le sucede a su energía y a su trabajo, y finalmente, qué es el COP y cómo se calcula. Pero antes, vamos a hablar acerca de los componentes básicos de la refrigeradora. Entre estos tenemos al compresor, al condensador, al evaporador, a la válvula de expansión y por último tenemos a uno de los más importantes componentes, el refrigerante R134A. El refrigerante R134A es un fluido que pasa por cada uno de estos componentes, cambiando su propiedad y permitiendo que todos los procesos se den. Pero ¿cómo puedo identificar cada uno de estos? Lo podemos identificar detrás de la refrigeradora muchas veces, en las más antiguas, o prácticamente dentro de esta, cubierta por sus paredes, donde tenemos al compresor generalmente en la parte baja, conectado al condensador, a la válvula de expansión y finalmente al evaporador, que está aquí. Pero ¿cómo funciona? Pues vamos a hablar un poco acerca del ciclo. Todo inicia cuando el refrigerante R134A entra como vapor saturado al compresor. El compresor aumenta su presión y su temperatura, y este lo dirige hacia la entrada del condensador. Aquí en el condensador prácticamente pasa por un filtro que retiene todo tipo de impurezas, todo tipo de humedad, etcétera, y se libera calor. Se libera calor y el refrigerante continúa. Continúa hacia la válvula de expansión como líquido saturado, y la válvula de expansión lo que hace es regular el flujo para finalmente dirigirse al evaporador. ¿Qué sucede en el evaporador? El refrigerante se expande, hierve y se convierte en vapor. Cuando se convierte en vapor, absorbe calor de los alimentos y enfría totalmente la parte del evaporador. Pues absorbe calor de los alimentos porque aquí, cerca de este, se encuentra la zona de la refrigeradora más fría, conocida como congelador. El, el refrigerante R134A continúa conduciéndose como vapor saturado para de nuevo volver a iniciar el ciclo hacia el compresor todo el tiempo que sea necesario hasta finalmente poder obtener la temperatura requerida. Cabe recalcar que en el espacio refrigerador se absorbe el calor de los alimentos conocido como calor low. Listo. De aquí, ¿cómo es que puedo calcular el COP del refrigerador? ¿O cómo puedo calcular el trabajo que ingresa al ciclo de refrigeración, entre otras cosas? Pues básicamente haciendo un
un sistema de ecuaciones, un balance de energía entre el punto 1 y 2 que comprende el compresor y el punto 3 y 4 del evaporador. ¿Cómo calculamos el COP y el COP de rendimiento o el coeficiente de rendimiento de nuestra refrigeradora? Pues voy a usar mi refrigeradora como ejemplo. Aquí la tenemos. Es una General Electric de modelo GSML6 PGXDGS. Para esto primero tenemos que plantear el sistema de ecuaciones. Por definición sabemos que el COP es del trabajo, el COP es el calor sobre el trabajo de ingreso, el calor low, el calor que se absorbe. Realizamos un balance de energías, ¿no es cierto? Donde el calor low, el calor que se absorbe, que es entre 3 y 4 del evaporador, es la masa, el flujo de masa del refrigerante por las entalpías, en el punto 1 y 4. El trabajo que ingresa viene del balance de energías del compresor y consiste en la masa del refrigerante por las entalpías. Finalmente, el trabajo reversible, que responde a esta fórmula, que es el calor de ingreso low, la temperatura 2 menos la temperatura menos 1, y finalmente la exergía destruida, que es el trabajo de ingreso menos el trabajo de ingreso reversible. Pero, ¿cómo sabemos cuál es la temperatura 1 y la temperatura 2? Pues básicamente la temperatura 1 y la temperatura 2 es la temperatura de entrada del compresor. Y, y bueno, ¿cómo lo obtenemos? Pues tenemos las especificaciones en mi equipo. Estas se encuentran en la parte trasera del congelador, donde hay datos muy importantes, como la masa que vamos a requerir mucho del refrigerante. También tenemos datos importantes como la potencia del compresor que vamos a utilizar. Sin embargo, no nos dan presiones de entrada ni de salida del compresor, ni nos dan temperaturas. Por lo que nosotros, para obtener estos datos, nos vamos al datasheet de nuestro sistema. Dentro del datasheet de nuestro sistema localizamos, ¿no es cierto?, el modelo de nuestro compresor de acuerdo a la refrigeradora que tengamos, que en este caso es el compresor GL90AAA en determinado voltaje con el refrigerante. Localizamos la potencia de entrada de nuestro refrigerador, que es 126 watts, como lo vimos en las fichas técnicas, y obtenemos las temperaturas máximas y mínimas, donde son las temperaturas de entrada al compresor y temperaturas de salida del evaporador. Entonces, una vez obtenido esto, ¿no es cierto?, tenemos la temperatura 1 y la temperatura 2 y podemos calcular las entalpías, entropías, que dependen de esta. Básicamente así podemos obtener todas estas ecuaciones para finalmente obtener 1. Un calor absorbido por el evaporador de 10.34 kJ, un trabajo de ingreso de 8.046 kJ, un COP de 1.29, un trabajo reversible de 4.344 y una exergía destruida de 370.702 kJ. Ahora, ¿qué suposiciones hicimos para este ejercicio? Bueno, para resolver este ejercicio nosotros nos planteamos que la refrigeradora es un sistema adiabático, pues tiene sus paredes que no permiten la transferencia de calor. O bueno, esa es la idea. También despreciamos la energía potencial y cinética del proceso de refrigeración, del ciclo de refrigeración, entre otras cosas. Los datos ya los mencionamos anteriormente, cómo calcular las propiedades también. Finalmente, ¿qué obtenemos como resultados o conclusiones? Se calcula satisfactoriamente el COP. Se reconoce el funcionamiento de una refrigeradora. Y bueno,
¿Qué sucede aquí? ¿No es cierto? Como por ejemplo, ¿qué pasa a esta exergía o a este trabajo, a este trabajo útil? ¿Qué le pasa cuando, por ejemplo, abrimos la puerta del refrigerador? Pues bueno, basándonos en la teoría, si es que nosotros abrimos la puerta de mi refrigerador, justo cerca de la puerta del refrigerador se encuentra el evaporador, que es el que absorbe calor de los alimentos. ¿Qué pasa si es que se abre esta puerta del refrigerador? Entonces, esta temperatura, ¿no es cierto? Va a aumentar, o sea, la temperatura va a aumentar y por lo tanto el calor que se absorbe va a ser mayor que antes. Si es que nos vamos a la ecuación planteada para obtener la energía destruida, la exergía destruida que depende del trabajo reversible, entonces vamos a obtener del trabajo menos del trabajo reversible, vamos a obtener un trabajo reversible, por así decirlo, mayor, por lo que la exergía disminuirá. Finalmente, ¿cómo podemos nosotros aumentar el COP de la refrigeradora y disminuir la exergía? Básicamente, si aumentamos el COP de nuestra refrigeradora o el coeficiente de rendimiento, nosotros estuviéramos destruyendo la exergía. Pero ¿cómo podemos aumentar esto? Bueno, primeramente tenemos que considerar que siempre existen irreversibilidades, llamadas también destrucciones o pérdidas de trabajo durante el proceso. Esto es normal y bueno, esto se podría cambiar aumentando la eficiencia de los elementos, de los componentes que tenemos en el ciclo de refrigeración. Por otro lado, la entropía es la mayor destructora de exergía, por lo que disminuirla sería otra medida para aumentar el COP de nuestro refrigerador. Finalmente, se debería considerar que todo proceso tiene irreversibilidades y que es muy difícil obtener un sistema 100% ideal. Sin embargo, se puede acercar bastante a esto realizando un buen proceso con unos buenos componentes que tengan la mayor cantidad de eficiencia posible. Gracias.